Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta nueva edición de Enfoques. Queremos conversar con ustedes sobre lo que significa violencia de género. El Día Internacional de la No Violencia contra Género se lleva a cabo el 25 de noviembre. Estamos muy cerca de celebrar este nuevo aniversario y tenemos como invitada a Livia Rivas. Ella es especialista en temas parlamentarios, ha sido asesor en diferentes momentos, ha sido parte de la Asamblea Nacional a nivel de asesorías y de trabajo en la Secretaría General. Livia, ¿cómo entender y cómo comprender que este día debe recordarnos, sí, pero hay temas que ya están superados en el Ecuador y más bien deberíamos luchar para que las normativas presentes se cumplen? Gracias por estar con nosotros en este espacio, Livia. Muchísimas gracias, querida Claudia, por su gentil invitación. Un cordial saludo para quienes están conectados analizando este programa. Mire usted, yo creo que es importante señalar que la lucha por prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres no es un tema de ahora. Es algo que alrededor del mundo se ha venido impulsando a través de varias convenciones, como el caso de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue de 1980 y que obviamente la ratificó el Ecuador en 1981. El Ecuador ha estado permanentemente siendo parte de todas estas convenciones. Con posterioridad, también el Ecuador se adhirió a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la plataforma de Beijing del 95. Y en el Ecuador, fruto de todo este debate que ha existido alrededor del mundo para garantizar que es importante señalar que esto de prevenir y combatir la violencia contra las mujeres está atado a un derecho garantizado por nuestra convención, por nuestra Constitución y garantizado por la Convención de Derechos Humanos y por los tratados internacionales. ¿A cuál me refiero? Al derecho a la igualdad y a no discriminación que tenemos. Y en esa línea, pues la Asamblea Nacional, en su momento el Congreso Nacional, también ha hecho esfuerzos en el ordenamiento jurídico para recoger lo más importante de estas convenciones, de estos tratados, de estos acuerdos en los que ha ido participando el Ecuador junto con otros países a nivel del mundo para combatir esto de la violencia contra las mujeres. Y en esa línea recordará usted, querida Claudia, que en su momento ya se aprobó también la ley contra la violencia contra las mujeres en 1995. Luego se hicieron algunas reformas también vinculadas con la oportunidad de que las mujeres accedan al espacio laboral en condiciones similares, idénticas, de igualdad que los hombres, y se creó también en su momento, se aprobó la ley de amparo laboral. Se creó institucionalidad como el Consejo Nacional de las Mujeres en su momento, y en el 98, pues obviamente en la Constitución de aquel entonces ya se incorporaron una serie de disposiciones, de normas de rango constitucional con la finalidad de garantizar justamente esto a lo que nos referimos, la igualdad y la no discriminación. Y ahora, pues ya en la Constitución del 2008, inclusive en el ámbito de la igualdad de acceso a oportunidades en cargos de elección popular, siempre ha habido una avanzada en torno al acceso de la mujer a todos estos espacios, inclusive de poder. De forma tal que coincido con usted, me parece que el ordenamiento jurídico ecuatoriano contempla ya muchísimas regulaciones y ahora, ¿qué hacer? Definitivamente el paso que nos queda es entrar a evaluar el cumplimiento de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que es una ley posterior a la del 95, que entró en vigencia en el 2018. Y que justamente prevé la creación de un sistema para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, del que forman parte varios organismos, varias entidades del sector público. Recordará usted que no hace mucho la señora secretaria de Derechos Humanos hizo referencia ya al impulso que se está dando este registro único de violencia contra las mujeres, que es uno de los elementos sustanciales que contempla esta ley en el 2018. Entonces, definitivamente hay que entrar a evaluar, a ver qué es lo que están haciendo y qué no están haciendo las entidades. Este registro de violencia se han demorado. En el 2018 fue aprobada la ley, estamos en el 2021 y
todavía hay que esperar un año más para poder contemplar todas estas series de medidas vinculadas a tener información sobre la situación de las mujeres. Usted bien nos recuerda, Livia, que desde el año 95 tenemos una serie de normativas que han permitido la protección, el amparo y la visibilización de la problemática que las mujeres enfrentamos, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito político e incluso en el ámbito doméstico. El tema del ámbito doméstico se evidenció sobre todo durante la pandemia, cuando veíamos que las mujeres, al estar encerradas con sus agresores, eran víctimas de terribles actos de violencia y las estadísticas incluso se incrementaron. Tomando como ejemplo por el Día de la No Violencia contra la Mujer, las leyes que han buscado la equidad, el equilibrio, el respeto a los derechos de las mujeres. Pero se puede hablar de muchísimas normativas, del tema de Código de Menores, del propio COIP, de todo aquello que apunta a precautelar derechos. ¿Cómo la Asamblea debería actuar y las autoridades deberían actuar para que las leyes tengan un seguimiento y un cumplimiento? Usted bien pone como ejemplo, si en el 2018 se implementó un tema, recién en el 21 estamos hablando y se implementa en el 22. ¿Cómo lograr que esto ya sean temas que ya el Ecuador además ha sido pionero? Hace poquísimos días celebrábamos un aniversario más del natalicio de Matilde Hidalgo de Prócer, la primera votante de Iberoamérica, la primera mujer además que accedió a una serie de espacios. En Ecuador hemos sido pioneros en muchísimos temas, pero ¿cómo lograr que ya sean temas que están, que se cumplan, pero que no volvamos a entramparnos en las mismas temáticas que en un momento dado ya fueron tratadas y fueron ya legisladas? Claro que sí. Me parece que un tema fundamental, sin duda, es que uno es el rol que cumple definitivamente la estructura estatal, este sistema para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres que contempla la ley, y el rol que deben cumplir cada una de estas entidades. La ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres prevé que la Asamblea Nacional cada año tiene que exigir una rendición de cuentas de todos los órganos que forman parte de este sistema. Yo he tenido la oportunidad de estar el año pasado, antes de la pandemia, hubo una evaluación respecto del rol que habían cumplido cada una de las entidades y obviamente cada cual presentó su informe, pero siempre ha quedado en eso, en una presentación de un informe, en señalar lo que se ha hecho, pero no en un compromiso sobre la base de indicadores. Lo que creo que nos falta en el Ecuador es ponernos una meta anual. ¿Cuál es la meta anual de todos estos compromisos que se adquiere como país frente a los organismos y entidades internacionales, sobre la base de las convenciones que suscribimos como Estado ecuatoriano, sobre las bases de las leyes que nosotros hemos aprobado? Poner una serie de indicadores, unas metas bases, unas metas que nosotros nos comprometamos a cumplir como país y ver todos los esfuerzos que tengamos que alcanzar. Yo siempre digo que la información es la clave de todo. Mire usted, recientemente estaba revisando unas estadísticas de la Fiscalía General del Estado. Solo entre enero a octubre de este año han existido 55 femicidios. Solo tomando en este espacio de tiempo. Lo que usted dice de la pandemia. En la pandemia, de acuerdo con una organización que impulsa la economía violeta, el 48% de las mujeres en el Ecuador perdió su trabajo en la pandemia. El 18% decidió renunciar para no tener que infectar a su familia bajo el supuesto de que se contagiara de COVID. Entonces, las mujeres somos las que definitivamente estamos más expuestas. Hay iniciativas como Spotlight de las Naciones Unidas, que también está apoyando en el Ecuador en esto del Registro Único de Violencia, que tiene uno de los ejes y que me parece fundamental para el tema de la violencia de género, es generar condiciones de acceso económico a las mujeres. Si usted revisa las estadísticas de esta última encuesta que hizo el INEC en el 2019, la violencia estaba sobre todo en aquellos hogares donde las mujeres eran dependientes económicamente de sus convivientes o de sus cónyuges, de forma tal que hay que generar toda la estructura necesaria para que las mujeres puedan ser económicamente independientes, puedan contar con sus propios recursos, de forma tal que no sean sujetas ante el primer acto de violencia, no puedan simplemente tomar la decisión de denunciar y apartarse del agresor. Hay muchas mujeres que lastimosamente por su situación personal, por su situación económica, por sus hijos, terminan aceptando. A nivel mundial, en la ONU, por ejemplo, se señala que alrededor de solo menos del 40% de las mujeres víctimas de violencia deciden denunciar. Si eso nos pasa en el Ecuador, además, perdóneme la interrupción, en el primer acto de violencia. Lo que pasa es que las mujeres, al tener el espíritu de madres, perdonamos y pensamos que las personas pueden cambiar. No es muy fácil denunciar en una relación, ya sea de padre-hija, de esposo-mujer, o sea, cómo también visibilizar y cómo generar un espacio de diálogo en donde las mujeres puedan expresar sus problemáticas, pero que no sientan que están denunciando a la persona que quieren. De pronto en la primera, yo no justifico que no se denuncie en la primera, pero hay personas que piensan que pueden convencer o cambiar la forma de ser de un agresor. Me parece que la clave de todo está en la educación. Si nosotros a las mujeres les generamos condiciones de acceso a la educación, desde la educación básica,
hasta la posibilidad de acceder a la educación secundaria, obviamente sí, y a la educación universitaria, inclusive a nivel de posgrado, y generamos todas estas situaciones de igualdad, definitivamente la mujer no va a asumir como la necesidad de tener que depender económicamente. Yo creo que la clave, y si usted revisa todas las estadísticas, estimada Claudia, va a ver que lastimosamente las mujeres que entran en relaciones donde hay dependencia económica terminan callando y también lo hacen porque no quieren ser juzgadas, porque no quieren ser víctimas de cuestionamientos que suelen surgir tal vez al nivel del seno familiar. Entonces, en esta línea me parece afortunada la decisión de varios organismos del sector público que lo que hacen es un apoyo permanente a las mujeres, y no solo del sector público. Afortunadamente existen organizaciones de la sociedad civil, fundaciones que se encuentran apoyando a las mujeres que son víctimas de violencia, sobre todo en el ámbito psicológico, porque hay que considerar también, y eso lo dicen las estadísticas del INE, que un alto porcentaje de la violencia que se ejerce en el Ecuador en torno a las mujeres es de naturaleza psicológica. Obviamente también no es solamente, perdóneme que me interrumpa, Livia, no es solamente las mujeres que dependen económicamente de su pareja. Hay problemas incluso, y la violencia psicológica es más fuerte cuando por A, B o C la mujer gana más que el esposo. Hay un problema en donde el hombre se siente minusvalorado porque por A, B o C gana menos. Además, las mujeres ganamos menos en altos cargos. Hay una serie de parámetros. En el mundo público diríamos que eso no se da porque ministra, hombre o mujer, ganan igual. Asambleísta, hombre o mujer, ganan igual. En el mundo privado incluso se ve una gran diferencia a nivel global sobre los ingresos de mujeres y los ingresos de hombres. A veces decimos, es cuando dependen económicamente. De pronto esa dependencia obliga a no romper una relación, pero también cuando existe esa libertad económica por parte de las mujeres, existe otro tipo de presiones extremadamente fuertes que generan complejos de culpa, generan arrepentimientos, cuestionamientos de su forma de vida frente a la familia. La familia es responsabilidad de padre y madre, y seguimos en nuestra sociedad dando la responsabilidad a las madres. Sumamente interesante lo que usted señala, mi querida Claudia, y coincido plenamente con usted. Me parece que en el Ecuador tenemos que entrar a debatir el rol que se cumple en las mujeres en el hogar. Las mujeres que tomamos la decisión de no solo ser madres, no solo ser esposas, sino también ser profesionales y destacar en nuestro trabajo y dedicarle también tiempo al trabajo y al crecimiento profesional, tenemos que considerar que la Constitución también ampara nuestro derecho a igualdad de roles en el hogar. O sea, definitivamente hay que generar los espacios, las oportunidades, la formación también que se puede tener al interior del hogar para impulsar a que la madre dentro del hogar, con el apoyo de su esposo, con el apoyo de sus hijos, y obviamente sin descuidar las obligaciones que también uno adquiere por voluntad propia, porque uno es el que toma la decisión, obviamente, de formar una familia, pero también tiene una aspiración como mujer de ocupar un cargo importante en el ámbito público-privado. Entonces, definitivamente hay que generar las condiciones necesarias para que las mujeres no tengan que renunciar a esas aspiraciones que como mujeres, como profesionales tienen, y de forma tal que en el hogar encuentren los mecanismos adecuados para seguir con su rol, que lo han tomado por decisión de formar una familia, de cuidar a sus hijos, pero sin descuidar, sin dejar de ver también esa aspiración profesional que tenemos como mujeres. ¿Cómo lograr, Livia, este equilibrio? O sea, y cómo lograr además que sea un tema ya superado. Estamos hablando de años de que ya la legislación está, usted lo recuerda, en el año 1995, en el caso ecuatoriano, también la Convención Mundial de Beijing, todo lo que nos dejó de enseñanzas, pero estamos ya 20, 30 años después, o casi 30 años después, y seguimos en lo mismo. Ecuador tiene ya una cuota de género bien establecida. Ecuador, por ejemplo, la parte judicial está liderada por mujeres. Uno piensa Consejo de la Judicatura, piensa Fiscalía General del Estado, Asamblea Nacional, piensa también el Consejo Nacional Electoral. Los poderes del Estado están más de manos de mujeres que de hombres en este caso. Y antes también teníamos la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo ir logrando que sean temas superados y más bien todos ya demos cifras positivas y veamos un cambio real en la situación del país? Usted habla de información, habla de educación. ¿Cómo educar? Además, las 70% de las profesoras del país somos mujeres. ¿Dónde nos está fallando el tema de educar a las nuevas generaciones? Claro que sí. Yo creo que también hay muchas normas que no se están cumpliendo y parten por el hecho de que la ciudadanía tampoco las conoce. No podemos afirmar que el 100% de las mujeres en el Ecuador conozca todas las disposiciones que garantizan nuestros derechos, empezando por la propia Constitución, que nos da, como le digo, este derecho a la igualdad y no discriminación en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito de acceso al poder, en el ámbito a cargos de elección popular, en el hogar. En fin, nos da una serie de disposiciones que lastimosamente, en primer lugar, no son conocidas a profundidad. Pongamos el ejemplo de lo que pasó el año pasado, que la ex Asamblea
Asamblea Nacional aprobó las reformas al Código de Democracia y estableció la figura de las infracciones electorales por violencia política contra las mujeres. La Asamblea Nacional entró a hacer una evaluación para verificar si en este último periodo electoral las mujeres habían sido víctimas de violencia durante la campaña electoral. Para nadie escapa el hecho de que efectivamente las candidatas mujeres en el periodo electoral fueron víctimas de violencia política, ¿no es cierto? Vamos a revisar las redes, los reportes, y obviamente hubieron mujeres que fueron víctimas de violencia. Se preguntó a esas mujeres qué pasó. Y la mayoría de las respuestas atendía al hecho de que desconocían que la Asamblea Nacional había aprobado estas normas que hacían referencia a infracciones electorales. Como desconocían la existencia de la norma, no denunciaron, tampoco sabían que podían presentar una denuncia, no sabían cómo presentarla, no sabían ante quién presentarla. Entonces tenían que presentarla ante el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral al final del día recibió solo unas cuantas denuncias que a la final no terminaron en una sentencia que haya impuesto una sanción al infractor. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, querida Claudia? Que la Asamblea Nacional, yo personalmente considero esto, así como los órganos del poder público que tienen una potestad normativa o que emiten políticas públicas, tienen que acercarse al ciudadano primero para informarle, para hacerle caer en cuenta de los derechos que se han ido generando para no solo para las mujeres, en general para todos nosotros a través de las leyes. Y el Ejecutivo de igual forma, las políticas públicas hay que aterrizarlas a territorio. Es imposible que nosotros pretendamos solucionar los problemas si primero no difundimos lo que se está haciendo por cada uno de los hombres y mujeres de este país. Y en el caso específico de las mujeres, pues decirles, o sea, si son víctimas de violencia, porque hay también un tema, no necesariamente tienen que tener conocimiento de los tipos de violencias que existen, tampoco sabrán a quién pueden recurrir, pueden también tener un tema de temor, de miedo, de no saber qué les puede pasar o cuánto tiempo va a demorar. Deberíamos tener análisis estadísticos de cuánto tiempo demora el trámite de una denuncia, de cuán eficaz es la administración de justicia para sancionar estos temas vinculados con la violencia, porque en la medida en que tengamos una administración de justicia oportuna, eficaz, que sancione al agresor, el momento en que se presenta la denuncia, no cuando ya se ha cometido femicidio, porque el tema del femicidio es aún peor, porque dejamos una familia sin su madre, a hijos que también son separados de su padre, porque obviamente se lo priva de la libertad, y a lo mejor quedan solos. O sea, no necesariamente serán acogidos por su familia, a lo mejor ni siquiera la tienen. Entonces, el tema de varios temas, el tema del tiempo en que yo denuncio y se toma la sanción, se genera realmente una sentencia, es importantísimo. Usted pone el extremo que es que existe un femicidio de por medio, pero también muchas veces, decíamos antes, las mujeres perdonan. Entre que se pone la sanción y se pone la denuncia, perdón, llega la sanción, ya se perdonó al agresor, ya pierde razón de ser. ¿Cómo lograrlo? Usted habla de información, pero también nosotros siempre como fundación, en el caso mío, como parte de Fundación Fidal, hablamos muchísimo de saber nuestros derechos, pero también saber nuestros deberes. ¿Cómo ir haciendo que estas dos cosas vayan de la mano? Los derechos a los cuales tenemos las mujeres, los ecuatorianos en todo el país, pero también las obligaciones y deberes. Cuando exigimos un derecho, también estamos obligados a cumplir una obligación. Yo creo que hay que hacer, como le digo, acercarnos a territorio, ir a las localidades, sobre todo a nivel rural. Estas estadísticas que hizo en el 2019 daba cuenta de que un alto porcentaje de mujeres víctimas de violencia ocupan el territorio en la ruralidad. Entonces hay que acercarse al sector de la ruralidad. Si bien es cierto, nosotros podemos difundir a través de los medios de comunicación, resulta insuficiente. Realmente hay que bajar a territorio, hay que bajar a las comunidades, hay que bajar a los barrios, hay que informar a las mujeres, porque no necesariamente por las campañas de difusión que puedan realizar las entidades vinculadas con prevenir y erradicar, vamos a suponer que ya se ha hecho. Realmente hay que hacer talleres, hay que acercarse, hay que explicar. Las mujeres tienen miedo, muchas veces miedo de denunciar. Entonces hay que explicarles que no deben tener miedo, que existen organismos, que existen entidades del sector público que están prestas a protegerlas, pero como le digo, si es que esa administración pública no es eficaz cuando vamos las mujeres a denunciar, pues obviamente a falta de eficacia las mujeres van a ver cómo mientras la una fue a denunciar, a ese momento ya se produjo esto del femicidio, entonces van a ver que no tiene sentido hacerlo. Entonces tenemos que darles muestras eficaces de la labor que están haciendo en conjunto todas las entidades estatales. Entonces, a mi juicio, ¿qué es lo que se debería hacer? Como le digo, informar, educar, pero no conformarnos solo con difundir a través de los medios de comunicación. Hay que acercarnos, capacitar, talleres, ubicar a los barrios, a las localidades más pequeñas, sobre todo en el ámbito rural. Y obviamente también hay un esfuerzo personal de cada una de nosotras, porque también las mujeres profesionales, como usted decía hace un momento,
fuera de esta dependencia económica, también son víctimas no necesariamente de violencia física, pero sí de violencia psicológica de sus parejas que, como usted mencionaba hace un momento, pueden sentir que al no tener un rol protagónico dentro de la relación, porque han tenido la oportunidad de acceder a puestos y remuneraciones un poco más elevadas que sus parejas, psicológicamente pueden verse afectadas y no encontrar la comprensión que necesitan en ese ambiente y ser víctimas de violencia psicológica. Entonces, hay muchos temas de violencia. La ley de violencia contra las mujeres define, enumera varios casos de esta naturaleza. No podíamos encasillar que existe un solo tipo de violencia en el Ecuador ni alrededor del mundo. Entonces, para cada una de estos tipos de violencia, el Estado ecuatoriano, las organizaciones que afortunadamente existen, como usted ya señala, querida Claudia, que ustedes también están enfocados en este tema, que afortunadamente existen, tienen que enfocar sus recursos, tal vez no en esta forma dispersa de todo tipo de violencia, en la medida que cada una vaya enfocando, tal vez en una específica, las herramientas y los recursos van a poder ser identificados de mejor manera. Muchísimas gracias a Livia Rivas. Ella es muy clara al hablar sobre la importancia. Tenemos la legislación, es real, la tenemos desde el año 1995, se arrancó con estos temas de luchar, dar mayor espacio a la mujer, buscar más equilibrios. La ley de cuotas para las elecciones incluso se pelearon y se avanzó durante el siglo pasado, en el año 97, 98 y 99, se lograron espacios para las mujeres, que este rato con la última normativa hablamos ya de 50-50, y además para los binomios presidenciales, hombre-mujer o mujer y hombre. Así es que se ha avanzado. Lo importante es conocer, informar, educar y, como Livia Rivas señala, llegar a territorio, llegar a las zonas rurales, llegar a las zonas urbanas marginales para que las mujeres, las familias entiendan, comprendan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y logremos entre todos una sociedad más equilibrada, más equitativa, en donde no tengamos las cifras de femicidios o de violencia contra las mujeres que siempre nos alertan, nos preocupan, igual cuando hablamos de embarazos adolescentes. O sea, involucra una serie de elementos que hace que la sociedad no avance como todos esperamos. Gracias nuevamente a la doctora Livia Rivas y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy con Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.